14 horas 25 minutos, ya seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y ahora nos metemos de lleno, ¿no?, con el tema del programa del día de hoy. Clau. Sí, acá estamos ya en comunicación con Fernando Frank. Él es ingeniero agrónomo y es de la provincia de San Luis, así que va a salir con nosotros en videollamada. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, Claudio Boada y Carolina Varés. Hola, buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes. Bienvenido a la audiencia de Radio Sónica. Y bueno, un tema que acá ya lo habíamos presentado, ¿no? El tema de las semillas, el patentamiento, la ley que hay, digamos, que en qué consiste, es un poco hablar sobre este tema, ¿no? Sí, nosotros consideramos que es un tema muy poco tratado, así que hay mucha ignorancia en todos nosotros sobre cuál es la verdadera situación de los agricultores, de los campesinos en el uso de la semilla, qué pasa con las patentes, y por eso es que te convocamos hoy a vos. Bien, sí, el sistema alimentario actual, hegemónico, es bastante opaco, entonces es bastante difícil saber lo que cuando consumimos de dónde viene. Para quienes nos dedicamos a estudiarlo, sabemos unas cuantas cosas con respecto a la historia de las semillas actuales, digamos. Conviven básicamente dos sistemas, un sistema más de monocultivos y de semillas mejoradas desde las empresas para las empresas, con otro sistema más milenario, digamos, que tiene que ver con la autoproducción de semillas de parte de agricultores y agricultoras, pueblos originarios y todos los pueblos campesinos de los distintos lugares del mundo. En Argentina lo que tenemos es muy concentrada una parte vinculada sobre todo a los granos para exportación, muy acotada a la diversidad a partir de lo que se ha hecho desde lo público y lo privado en las últimas décadas, y en lo que es alimentario, más de verduras, por ejemplo, mucho más diverso, aunque con una presencia creciente de las empresas. Entonces tenemos varias cuestiones. Y desde lo legal, lo que tenemos, además de, es un sistema propio que se inventó para lo que son las semillas, donde se adoptaron desde hace unas cuantas décadas principios de propiedad intelectual a algo que es bastante insólito, ¿no? Llamarlo como propiedad intelectual a la semilla. Los derechos de propiedad intelectual que se desarrollaron para las invenciones se aplican a algo que no tiene nada de invención, que tiene una historia colectiva y natural, digamos. Además de las patentes, que no es la forma más usual, hay una cosa bastante rebuscada que se llama derechos de obtentor, que bueno, tiene una historia y que en Argentina se traduce en una ley que todavía defiende lo que se llama la excepción del agricultor, que es que quien produce alimentos tiene el derecho a reservar semillas de su cosecha para el próximo ciclo de siembra, digamos. Uh-huh. Esto que es obvio, es así como evolucionó la agricultura. Bueno, en otros países las empresas semilleras han logrado que esté prohibido, aumentando su mercado, digamos. En Argentina hubo algunos intentos en este sentido, pero gracias a la lucha de las organizaciones todavía es un derecho que tenemos y que hemos logrado defender. Lo que no quita que lo que decía al principio, que la diversidad se haya reducido en función del trabajo que han hecho las empresas semilleras en mercantilizar y en apropiarse de la diversidad de las semillas.
¿Y esto implica también desaparición de especies vegetales? Esto implica, cuando hablamos de soberanía alimentaria, por ejemplo, hablamos de la decisión de cómo y con qué alimentarnos, de los métodos de producción, del respeto a la diversidad y a los modos ancestrales y demás. En la medida que que las semillas van teniendo propiedad y que las empresas que producen las semillas deciden qué semillas se producen y cuáles no, o sea, que esa decisión se pasa de agricultores y consumidores a empresas transnacionales, ellas van dejando algunas variedades afuera del mercado, digamos. Claro. Y lo hemos visto con algunas variedades de maíz que son muy buenas desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, y desde el punto de vista productivo, cuando quedado en manos de empresas, que esto también hay que decirlo, las corporaciones que controlan grandes porciones del mercado internacional de semillas son las mismas que venden los agrotóxicos. Entonces se entiende que el interés de estas empresas es vender más agrotóxicos y no menos. Entonces, variedades de cultivo que resisten mejor las enfermedades son positivas desde el punto de vista de quien produce, pero son una pérdida de una oportunidad de negocios para una empresa que vende veneno. Claro, que hace unos días se había conocido una noticia donde justamente la Asamblea de Semillas Libres ya había presentado justamente un amparo, ¿no?, contra el pedido de patentamiento de Monsanto, Bayer y demás, ¿no? Es justamente por las consecuencias genéticas que tienen, ¿no? Sí, hemos tenido bastantes, en los últimos 10 años, por lo menos 4 intentos de privatización de semillas, de adhesión, de cambio de ley de semillas, algunas por decreto, otras por proyectos de ley, y bueno, son las asambleas, son las organizaciones de agricultores y agricultoras agroecológicas, son algunos espacios de académicos que venimos siguiendo estos temas, quienes nos toca explicar los riesgos muy concretos de que se avance en el sentido de la privatización de las semillas. Dos cuestiones o dos preguntas, ¿no?, que surgen de esto. Lo primero, sí, las últimas modificaciones que se intentaron, yo siempre leí que la lucha o la puja estaba ahí alrededor de si se mantenía o no esta posibilidad del agricultor de conservar semillas para la próxima cosecha, ¿no? O sea, se discute en esto que es como una excepción al principio cuando debería ser la regla, ¿no? Y mi pregunta, en estas articulaciones, las cuales vos mencionás, entre campesinos, agricultores, universidades, ¿qué rol han tenido los consumidores, las asociaciones de consumidores? ¿Han tenido algún rol allí? Nosotros venimos y este programa es un programa de una organización, de una asociación de consumidores, y realmente, como vos bien constás, este proceso le quita soberanía no solamente a los productores, a los agricultores, sino también a los consumidores de decidir qué consumen, ¿no? Y entonces me gustaría saber si hubo algún rol, si hay alguna articulación con ellas, o por lo menos en nuestra organización nunca tuvimos participación. Querría saber si hay otras organizaciones que participen. Sí, con respecto a lo que decías del cambio de ley de semilla y esta cuestión de
del uso propio, lo que hay son dos recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio, de esta unión para la protección de obtentores vegetales, que se llama, inventan estos nombres complicados a propósito, eso también hay que decirlo, para que suene como algo lejano, Claro. como decir, ¿qué será un obtentor vegetal? Y después no es quien las comunidades campesinas que lo desarrollaron, sino quien lo registra en un registro específico, global. Bueno, esta unión de protección para los obtentores vegetales tiene dos grupos de recomendaciones. Unas que hicieron en el año 1978, que es a la que adhirió Argentina con su ley de semillas, y una de 1991. La de 1991, los países que adhirieron a esa son quienes tienen prohibido el uso propio. Algunos países adhirieron, unos cuantos, algunos adhirieron y dejaron de adherir. Hay un ejemplo muy interesante en Colombia. Bueno, hay un documental que se llama 970, porque era la resolución de esto, y cómo el Estado autorizaba a los grupos de las empresas a monitorear los cultivos de las familias campesinas y a destruir si cultivaban, destruir sus productos y sus cosechas si cultivaban algo que tuviera propiedad intelectual. Así, a ese nivel de escenario distópico se están imaginando. Y gracias a la lucha lo pudieron revertir en este caso en Colombia. Con respecto a la segunda pregunta de la cuestión de los consumidores, es fundamental. A veces quienes seguimos estos temas, cada vez que hay un riesgo tenemos que salir a explicar, por esto que decía al principio, de que también es lógico, la gente con respecto a lo alimentario, tiene un problema mucho más grande y mucho más urgente y que está más en la preocupación, en la palabra y en los medios, que es el precio de los alimentos. Por debajo de eso viene la cuestión de la calidad, que también estamos en una crisis de calidad de alimentos, y a veces parece que fuera algo lejano o abstracto cuál es el origen de las semillas de los alimentos que consumimos. Si bien es algo material y muy cercano, bueno, todas estas capas de especialidades, de otros problemas, van alejando de la preocupación de estas cuestiones. Claro. Pero de todas maneras, cuando hay un conflicto, como por ejemplo fue y es el trigo transgénico, ahí es donde aparecen otras sensibilidades, otras atenciones, otras voces, y por ejemplo con el caso del trigo transgénico, que tiene mucho que ver con esta cuestión de las semillas, ahí sí hubo como más una revuelo, voz muy clara de parte de consumidores y consumidoras. Es verdad, hay determinados temas que como que la sociedad, creo que tienen un poco que ver con el desconocimiento, ¿no? Esto no es una cuestión solamente ambiental, sino que tiene que ver ya con nuestra salud por el tema alimentario. Ahí hablamos y ahí entramos en lo que es soberanía alimentaria. Pero me acuerdo de esto que vos comentás cuando fue lo de Habana, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que se hizo toda una campaña porque estaban haciendo su Habana número 1. ¿Quién no se come un alfajor Habana? Me mirás con esa cara, Clau. No recordaba la situación, por eso. Claro, no, y que bueno, sus alfajores que son riquísimos, Sí. En un momento se dijeron, bueno, que Habana estaba utilizando trigo transgénico. Hoy por hoy después salieron a hacer un montón de campaña, pero ahí se empezó a hablar, se hizo un revuelo con ese tema y empezaron a ver otras empresas y demás. Creo que cuando se habla del trigo, porque es algo básico que lo usamos en las harinas y demás, ahí tomamos conciencia, pero quizás entender que esto es mucho más amplio. Sí. Tal vez no es un tema de agenda de las mega urbes, ¿no? Que es donde las grandes ciudades, los grandes conglomerados, tal vez, y ciertos sectores de los grandes conglomerados imponen la agenda. Aún a las organizaciones no gubernamentales generan tendencia, ¿no? Y parecería que
que este tema que viene como un clamor desde los campesinos, no desde las grandes ciudades, parece que fuera menospreciado, despreciado. Exacto. Y deberíamos tomar conciencia, ¿no? En todo lo que tienen. Leía parte de una investigación, en los últimos años los alimentos perdieron hasta un 40% de sus nutrientes, ¿no? Y viste que siempre encontramos ahora cada vez hay más gente que es celíaca, con diferentes afecciones en su cuerpo, que se tienen que hacer estudios que no detectan que es un nivel de celiaquía, otros que no, que sí, que no, y cada vez más problemas de salud surgen, ¿no? Y tiene que ver con todo esto. Sí. Lo que marcan es muy claro. Argentina es uno de los países con el porcentaje más alto de población urbana del mundo actual y de la historia de la humanidad. Eso es estructural y tiene mucho que ver con la distancia que mucha población tiene con respecto a los procesos productivos de los alimentos que consume diariamente. Uh-huh. Y también hay una dimensión de la discusión de las semillas, que es decir, si se es una lógica de la propuesta empresarial, que es si a las empresas se las deja hacer negocio, van a invertir más y a partir de eso van a desarrollar nuevas tecnologías que van a resolver los problemas de la producción. Y hay gente que desde su visión sincera confía en eso. Sí. La cuestión es que las propuestas que han hecho las empresas no han solucionado nada, han multiplicado el consumo de agrotóxicos, de herbicidas, por ejemplo, a través de los transgénicos, y un montón de cuestiones que sostener promesas en abstracto a 2023, bueno, suena más a publicidad que quiere vender cosas, claro, y esconder los efectos negativos, cuando en simultáneo, por ejemplo, en el caso del trigo es muy claro, es un cultivo que tiene una fortaleza histórica y natural, que es que se puede producir en sistemas de producción orgánicos y mixtos con ganadería y un montón de cuestiones. O sea que las soluciones a los problemas no requieren el interés de nuevas tecnologías de punta, digamos, uh-huh, sino que se difundan los resultados positivos que hay de la producción campesina, de la producción de la agricultura familiar, incluso de la producción empresaria de pequeña escala o mediana, sí, que existe en los sistemas agroecológicos y demás. Leía por ahí que es como todo esto es como la pelea de David y Goliat, ¿no? Porque son grandes monstruos que realmente hay que lidiar y de las cuales hay grandes negociados que es muy difícil, que obviamente hasta la gente, hasta partes del gobierno, digamos, apoyan esos negocios. Entonces es muy difícil. Si bien sabemos que mundialmente algunos países se han plantado, bueno, todavía es como que a Argentina le falta bastante todavía, ¿no? Con respecto a ese tema. Así que estaba tratando de recordar una película que vi hace un par de años sobre la disputa en Estados Unidos, sobre la disputa de un agricultor que él tenía un sistema de conservar semillas y comparar de distintos... Percy Schmeisser se llama. ¿Cómo? Se llama Percy Schmeisser, falleció ahora hace poquito, es un agricultor que fue demandado por la empresa Monsanto. Claro, sí, conocíamos la historia por el documental El Mundo Según Monsanto y después sí lo llevaron al cine y es muy buena la película. Importante para tomar conciencia también en estos tiempos, ¿no? Y poder hablar, está bueno traer estos temas porque es lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Quizás se toma a veces dimensión de los temas más relevantes, como es el trigo y demás, pero hay toda una cuestión detrás de todo lo que tiene que ver con las semillas que es mucho más amplio, ¿no? Así que bueno. Sí, Percy versus Goliat, estoy acá googleando, aprovecho Percy versus Goliat y está disponible en Netflix
y bueno, no sé qué otras. Hay otra plataforma. Bueno, otras la plataformas? recomendación del día sería esa entonces. Sí. Para ver. Bueno, Fernando, agradecemos mucho el contacto por hablar sobre este tema y, como decimos siempre, no traer luz sobre ciertos temas que no se hablan tanto. Y de mi parte me gustaría que esto quede como una vinculación, un primer paso en una posibilidad de articular frente a este problema desde las asociaciones de consumidores, también participar en las articulaciones que seguramente ya están existentes, en las cuales participan campesinos, participan pueblos originarios, participan ustedes desde el sector académico, así que desde ya a disposición de ustedes. ¿Nos escuchás? Sí. Fernando, bueno, ahí me parece que se está con problemitas de conexión. Bueno, Fernando, agradecemos mucho esta oportunidad, espero que nos haya escuchado la última parte. Sí. Ahí lo despedíamos a Fernando Frank, Sí. ingeniero agrónomo que está en San Luis, hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver con las semillas, ¿no? Exactamente, hoy más temprano él se comunicó conmigo, me contó que en toda la zona donde él estaba hubo un corte muy grande de luz y que había vuelto, pero que conservaban algunas pequeñas fallas. dificultades en el internet, así que posiblemente haya sido por eso el abrupto final. Exactamente. Escuchamos un tema, ya volvemos.